¿Sabes cuál es el objeto más peligroso de tu casa de campo? No es el gas, no es un cable eléctrico, es una escoba. En este momento, mientras te hablo, un barco holandés llamado MV Hondius está atracado en Tenerife, en las Islas Canarias. A bordo, 147 personas de 23 nacionalidades. 3 ya murieron. 6 dieron positivo para un virus raro, grave y altamente letal. Hantavirus, cepa Andes. Y la pregunta que está en el grupo de tu familia ahora mismo es una sola. ¿Esto va a ser la próxima pandemia? Te voy a responder. Pero antes necesito que entiendas algo que ningún noticiero está diciendo. Estás mirando el océano equivocado. Ese virus no necesita venir de ningún barco. No necesita cruzar ninguna frontera. El hantavirus lleva más de 30 años circulando en América Latina. Y el gatillo que lo activa no está en ningún tuerto. Está en un gesto que millones de personas hacen cada feriado, cada vacación, cada vez que abren una casa que estuvo cerrada durante meses. Hoy te voy a mostrar por qué este virus puede ser mucho más peligroso de lo que crees. Cómo reconocer los síntomas que engañan hasta a los médicos. Y antes de terminar este video, te voy a dar una frase exacta que puede salvar tu vida o la de alguien que amas, si alguna vez llegan a una sala de emergencias con estos síntomas. Si tienes una casa de campo, un rancho, una cabaña que abres solo en vacaciones, comparte este video con tu familia ahora mismo. Lo que van a aprender aquí puede cambiar un desenlace. La primera pregunta que todos hacen es la misma. ¿Va a virar pandemia? Después de lo que vivimos, cualquier mancheta asusta. Pero voy a ser directo contigo. No. La hantavirosis no tiene el mismo perfil que el COVID. El COVID era un virus de multitudes. Se transmitía con un saludo, con aire compartido en un elevador, con una reunión familiar. El hantavirus es un virus de exposición específica. En la gran mayoría de los casos, la infección viene del contacto con roedores silvestres infectados. El animal elimina el virus en su orina, sus heces y su saliva. Esa materia orgánica se seca, se convierte en polvo, y cuando alguien perturba ese polvo, puede respirar partículas contaminadas sin darse cuenta de nada. Existe una excepción importante que la ciencia está investigando actualmente. La cepa Andes, la misma detectada en el barco MV Hondius, ya demostró capacidad de transmisión entre personas. Pero incluso la cepa Andes no se transmite como el COVID. Exige contacto mucho más cercano. Ambiente cerrado durante tiempo prolongado, contacto directo con secreciones. No es un virus que se pega al pasar cerca de alguien en la calle. El COVID era una chispa sobre pasto seco. La hantavirosis es un fósforo encendido cayendo sobre suelo mojado. Puede matar, pero no se convierte en incendio global con la misma facilidad. Entonces, respira. El barco no es tu mayor problema, porque no necesitas un crucero para contraer hantavirus. Solo necesitas una casa cerrada. Y ahí es donde entra la escoba. Andrés tenía 63 años. Tenía una cabaña en zona rural que abría 2 veces al año, en Semana Santa y en diciembre. Era un hombre ordenado, cuidadoso, sin enfermedades previas relevantes. En abril abrió la cabaña después de 4 meses cerrada. Olía a humedad, a polvo acumulado. Hizo lo que cualquier persona haría. Agarró la escoba y barrió. 10 días después, Andrés tenía fiebre, dolor en el cuerpo. Pensó que era un resfriado. Nunca conectó ese malestar con la tarde de la escoba. 21 días después de abrir esa cabaña, Andrés estaba en cuidados intensivos, con los pulmones encharcados. Lo que Andrés no sabía, lo que casi nadie sabe, es que durante esos 4 meses cerrados, algún roedor silvestre había transitado por esa cabaña. Había dejado orina, heces y saliva en el piso, en los rincones, detrás de los muebles. Todo eso se secó durante semanas. Se convirtió en polvo microscópico cargado de virus. Y cuando Andrés barrió, ese polvo subió al aire. Él respiró y el virus encontró una puerta en su pulmón. El detalle más traicionero de esta enfermedad es el periodo de incubación. Los síntomas pueden aparecer entre 1 y 6 semanas después de la exposición. Barres en el feriado, vuelves a tu ciudad, retomas tu rutina y solo semanas después comienzas a sentirte mal.
Para ese momento ya olvidaste completamente la escoba, y el médico que te atiende tampoco va a pensar en hantavirus si tú no le das esa información. La primera regla es simple y no tiene excepción. En cualquier espacio cerrado con señales de roedores, nunca barras en seco. Nunca uses aspiradora. Nunca levantes polvo. Primero ventila, luego humecta. Después limpia con paño húmedo y guantes. Pero primero necesitas saber reconocer lo que viene después si alguien ya cometió ese error. Los días pasan, olvidas la limpieza, y entonces llega la fiebre. Dolor intenso en el cuerpo, cansancio que no cede, dolor de cabeza que no responde bien a los analgésicos comunes. Y piensas, debe ser gripa, puede ser dengue, algo que va a pasar. Después pueden venir náuseas, vómitos, dolor en la espalda, diarrea, y sigue pareciendo una infección común. Pero en algunas personas, el cuadro cambia, y cambia rápido. La falta de aire aparece. No es nariz tapada, no es ronquera, es una sensación profunda, como si el pulmón estuviera empapado por dentro. El aire entra, pero parece que no llega. El oxígeno cae. El corazón acelera intentando compensar lo que el pulmón ya no puede hacer. Y lo que parecía una gripa fuerte puede convertirse en una emergencia médica en cuestión de horas. Graba estas 3 señales de alerta en tu memoria. Fiebre después de exposición en un ambiente cerrado con posibles señales de roedores no es fiebre cualquiera. Dolor intenso en ese contexto no es una virose común. Falta de aire es alerta roja, es emergencia. No esperes a ver si mejora. Y cuando llegues a la sala de emergencias, di exactamente esto al médico que te atienda. Doctor, estuve en un ambiente cerrado con posibles señales de roedores en las últimas semanas. Necesito que considere hantavirosis en el diagnóstico. Esa frase cambia todo. El médico que te atiende pensará primero en gripe, en dengue, en COVID, en neumonía bacteriana. Son diagnósticos mucho más frecuentes. Sin esa información de tu parte, el hantavirus puede no entrar en la lista de posibilidades durante horas críticas. Y en esta enfermedad, el tiempo que se pierde en el diagnóstico es tiempo que el virus usa para avanzar. Repite esa frase, memorízala, mándala al grupo de tu familia ahora. Porque el médico que la escuche a tiempo puede ser la diferencia entre un tratamiento oportuno y una UCI. Para entender por qué esta enfermedad puede matar tan rápido, necesito mostrarte lo que el hantavirus hace dentro de tu cuerpo, y no es lo que la mayoría imagina. El hantavirus entra por el pulmón, sí, pero la hantavirosis grave no es fundamentalmente una enfermedad pulmonar, es una enfermedad de los vasos sanguíneos, y esa distinción lo cambia todo. Dentro de cada vaso sanguíneo existe una capa microscópica llamada endotelio. Esa capa funciona como una barrera inteligente. Deja pasar lo que debe pasar y retiene lo que debe quedarse dentro. En la hantavirosis grave, esa barrera falla. La parte líquida de la sangre, el plasma, comienza a escaparse hacia los tejidos circundantes. Y hay un lugar donde ese líquido tiene consecuencias devastadoras, el pulmón. Cuando el plasma llena los espacios del tejido pulmonar, el pulmón literalmente se encharca. El paciente siente que se ahoga, no porque le falte aire del exterior, sino porque sus propios pulmones se están llenando de líquido desde adentro. Al mismo tiempo, la sangre se vuelve más espesa, más concentrada, más difícil de impulsar. El corazón tiene que trabajar con una carga que no estaba diseñado para sostener en esas condiciones. Por eso esta enfermedad es también cardiopulmonar. El corazón y el pulmón colapsan juntos. Y por eso la progresión puede ser tan brutal. Por la mañana el paciente está hablando. Por la tarde necesita oxígeno suplementario. Por la noche puede estar en ventilación mecánica. No es exageración. Es el mecanismo documentado de la enfermedad en casos graves. En los casos más severos, algunos centros de alta complejidad utilizan ECMO, que significa oxigenación por membrana extracorpórea. Es una máquina que extrae la sangre, la oxigena fuera del cuerpo y la devuelve oxigenada, dando tiempo al pulmón y al corazón para recuperarse. Es el último recurso disponible. Y para que llegue a tiempo,
3 cosas tienen que ocurrir. Tú tienes que reconocer el riesgo. El médico tiene que pensar en hantavirus desde el principio. Y el traslado a un centro especializado tiene que ser rápido. El primer paso depende exclusivamente de ti. Aquí está el error que cobra más vidas en esta enfermedad. La gente espera la falta de aire para buscar ayuda. Cuando esa falta de aire ya es intensa, la enfermedad puede estar demasiado avanzada. La ventana de oportunidad existe antes de ese momento y se identifica con una combinación de historia clínica y 2 exámenes básicos que cualquier laboratorio puede hacer. Los 2 exámenes que orientan el diagnóstico son el recuento de plaquetas y el hematocrito, ambos en un hemograma completo. El patrón clásico de alerta es este: fiebre con historia de exposición reciente en ambiente cerrado con roedores, plaquetas bajando y hematocrito subiendo. Puede parecer dengue, puede parecer otras infecciones, pero cuando esos 3 elementos aparecen juntos, la hantavirosis tiene que estar en el diagnóstico diferencial. Y en ciertas regiones de América Latina, donde las cepas más agresivas tienen mayor presencia, la letalidad en casos diagnosticados tardíamente ha llegado a cifras cercanas al 70%. 70%. No porque la enfermedad no tenga tratamiento, sino porque cuando el diagnóstico llega tarde, el daño ya es demasiado extenso para revertir. El tratamiento precoz, el soporte intensivo temprano, cambia ese número de forma radical. Por eso la ventana importa. Por eso la frase que te di antes importa. Por eso el tiempo entre los primeros síntomas y la atención médica especializada puede ser la variable más determinante de toda esta historia. Ahora que entiendes lo que este virus hace y cómo reconocerlo, quiero darte los 4 pasos de prevención que pueden proteger a tu familia en cualquier espacio que haya estado cerrado. El primero es ventilar. Antes de entrar a limpiar cualquier espacio cerrado con posibles señales de roedores, abre puertas y ventanas. Deja que el aire circule durante al menos 30 minutos. No entres inmediatamente. No respires el aire acumulado en ese espacio sin ventilación previa. El segundo es humectar. Nunca barras en seco. Nunca uses aspiradora. Antes de cualquier limpieza, humedece las superficies con una solución de agua y blanqueador doméstico diluido. Eso inactiva el virus antes de que el movimiento lo convierta en polvo respirable. El tercero es limpiar con protección. Usa guantes de goma, calzado cerrado, y si hay señales evidentes de roedores o mucho polvo acumulado, usa mascarilla de alta filtración, tipo N95 o equivalente. Limpia con paño húmedo, no con escoba. Recoge la materia orgánica con paño húmedo y deséchala en bolsa cerrada. El cuarto es sellar. Cierra los accesos que los roedores usan para entrar. Huecos en paredes, espacios bajo puertas, grietas en el piso. Guarda los alimentos en recipientes herméticos. Elimina los puntos de refugio y alimentación que atraen roedores al espacio donde vives o veraneas. 4 verbos: ventilar, humectar, limpiar, sellar. Repítelos. Compártelos. Porque la prevención de la hantavirosis no empieza en el médico. Empieza en el momento en que agarras esa escoba. Andrés salió de cuidados intensivos después de 18 días. Sus pulmones tardaron meses en recuperar la capacidad completa. Hoy camina, trabaja, ve a sus nietos, pero reconoce que llegó a la UCI porque ni él ni el primer médico que lo atendió pensaron en hantavirus. La frase que te di hoy es la que Andrés no dijo en esa primera sala de emergencias. La frase que cambió todo cuando finalmente la dijeron, 2 días después, fue esta: estuvo en una cabaña cerrada con señales de roedores 3 semanas antes de los síntomas. Esa frase abrió el diagnóstico correcto. Ese diagnóstico permitió el traslado a tiempo. Ese traslado le dio acceso al soporte especializado que sus pulmones necesitaban. Si este video te dio algo que no sabías antes, compártelo ahora mismo con alguien que tiene una casa de campo, un rancho, una cabaña o que planea ir a algún lugar cerrado en las próximas semanas. No como alarmismo, como información que puede marcar una diferencia real en un momento que nadie espera que llegue. Y si reconociste alguna situación de riesgo en tu propia rutina, escríbeme en los comentarios. Quiero saber qué fue lo que más te impactó de este video. Este video tiene carácter educativo.
y no sustituye la consulta médica. Si tienes fiebre persistente, dolor intenso en el cuerpo o cualquier dificultad para respirar después de haber estado en un ambiente cerrado con posibles señales de roedores, no esperes. Ve a urgencias y da esa información al médico que te atienda. Nos vemos en el próximo video.